placer estar nuevamente invitada aquí para contarles una historia que involucra a los microorganismos. Para comenzar esta historia, lo primero que tenemos que saber es quiénes eran los puritanos. Los puritanos eran protestantes radicales de los siglos XVI y XVII con orígenes en Inglaterra. Algunos de estos puritanos se mudaron a Estados Unidos, a lo que antiguamente eran las 13 colonias, y allí fundaron Salem, en Massachusetts, el lugar donde se dio la cacería de brujas más famosa de la historia. Los juicios de Salem tuvieron lugar entre los años 1692 y 1693 y terminaron con más de 200 personas arrestadas y otras tantas muertas. Para llevar a cabo los juicios usaban un libro, el Malleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, que fue escrito en 1486 por un monje inquisidor llamado Heinrich Kramer y que básicamente era una guía para identificar, interrogar y castigar la práctica de brujería. Los juicios iniciaban cuando una persona acusaba a otra de brujería. Entonces lo primero que se hacía era ir a la casa de la persona acusada a buscar pruebas. Y esto es muy gracioso porque cualquier cosa te podía incriminar como bruja. Por ejemplo, si tenías un familiar, ¿qué es un familiar? Es un gato como Salem, el de Sabrina la bruja adolescente. Entonces, si vos tenías una mascota, ya te estabas incriminando como bruja. Otra cosa que buscaban era, por ejemplo, que tuvieras una olla donde preparabas tus pociones, tus brebajes y todas las cosas esas que hacen las brujas. Y la otra prueba, por ejemplo, también eran velas. Las velas te podían incriminar como brujería, porque las usabas en los rituales, o también, por ejemplo, porque era el siglo XVII y no le tenían esa electricidad y con algo te tenías que iluminar. Otra forma que tenían de descubrir si una persona era bruja o no era darles una oración para que leyeran a Dios. Entonces, si la leían mal, eran brujas. Si no la sabían leer, por ejemplo, porque era el siglo XVII y eran analfabetos, también eran brujas. Y si la leían bien, entonces era porque el diablo las había ayudado a leerlas bien y por lo tanto también eran brujas. Pero sin duda la prueba más conocida de todas es la del agua. Acá lo que hacían era, ataban a la bruja, la tiraban a un río, si flotaba era considerada culpable, pero si se ahogaba, entonces es que era inocente, pero no pasaba nada porque ella estaba libre de pecados y estaba con Dios. Y algo muy importante a recalcar es que la única forma en que te podían condenar a muerte era que vos confesaras ser bruja, si no, no te podían matar. Solamente te mandaban y te tiraban a un río para que te ahogaras. A principios de 1692, Betty Parris, de 9 años, y Abigail Williams, de 11, comenzaron a tener unas fuertes crisis. Gritaban, hacían ruidos extraños, tiraban cosas, se convulsionaban. Y no fueron las únicas, porque más niñas y mujeres del pueblo comenzaron a tener las mismas crisis. Y como los médicos no encontraban una explicación razonable a lo que les estaba pasando, solamente había un significado, que era cosa del diablo. Entonces, Betty y Abigail fueron a poner la denuncia con el juez y acusaron a su niñera Tituba de ser una bruja, indicando que además las perseguía en sueños. Tituba era una esclava originaria de Barbados y solía contarle a las niñas historias de brujería para dormir. También acusaron a Sarah Good y a Sarah Osborne, que eran dos mujeres independientes y muy mal vistas en la sociedad de ese tiempo. Y habrán notado que estoy diciendo las brujas, las brujas, las brujas. Sí, realmente había muy pocos brujos acusados de brujería. Por algo pasó la historia como las brujas de Salem y no los y las brujas de Salem. Las 3 mujeres fueron arrestadas, las 2 Saras se declararon inocentes, pero las niñas insistían en que eran culpables y más aún cada vez que una de las acusadas hablaba, las niñas arrancaban con sus ataques. Tituba fue más inteligente. Ella dijo que ella era una bruja, pero lo que había pasado era que el diablo la había obligado, porque si no iba a matar a las niñas. Entonces dijo que si la dejaban viva, ella podía ayudar a descubrir quiénes eran las otras brujas que estaban habitando el Salem. En total, terminaron matando a 62 personas por brujería y acusando
entre ellas a una mujer que estaba escéptica de los juicios y a la hija de 4 años de Saragua. El último juicio tuvo lugar en 1693. En 1711 la Corte declaró los juicios ilegales, limpió el nombre de los acusados y le otorgó a los herederos una compensación económica. Y en 1957 el estado de Massachusetts se disculpó públicamente por los juicios cometidos en Salem. Hay varias teorías de lo que pudo haber sucedido. Una de ellas dice que lo que provocó los ataques en las niñas fue una enfermedad llamada ergotismo. Esta enfermedad es provocada al consumir pan contaminado con el hongo Claviceps purpurea. Este hongo tiene unos alcaloides llamados ergotamina, de los cuales deriva el LSD, y provocan alucinaciones, convulsiones, gangrena y en algunos casos la muerte. Sea el ergotismo o cualquier otra de las hipótesis, los juicios de Salem pasaron a la historia como el mayor ejemplo de lo que el pánico, el fanatismo religioso, las falsas acusaciones y la arbitrariedad de las autoridades pueden llegar a ser en la sociedad. Solo nos queda aprender de esta historia, no hacer caso a los rumores y a las fake news. ¡Feliz Halloween!